Buen día, mi nombre es Alejandra, soy estudiante de Derecho en el Tec Milenio y en este video les voy a hablar un poco sobre la diferencia entre los tipos de fuentes del derecho. En esta primera pregunta tenemos pues que las fuentes del derecho son los orígenes o medios de creación donde se manifiesta el conocimiento de la norma jurídica. Estos se clasifican de tres maneras. Serían las fuentes formales, las fuentes materiales, las fuentes históricas. Las fuentes formales son el procedimiento o formas reconocidas por el orden jurídico para crear normas. Un ejemplo sería la Constitución, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho. Podríamos poner un ejemplo de cuando el Congreso emite una ley. Esa sería una fuente formal, ya que se regula el derecho como una obligación. La siguiente fuente es la fuente material o las fuentes reales. Estos son los factores sociales, económicos, políticos o culturales que influyen en el contenido de las normas jurídicas. ¿Qué ejemplo podríamos poner en esto? Tendríamos que se evocan a las necesidades sociales o a los cambios tecnológicos. En un ejemplo, más adelante les hablaré de el caso de Juan Hernández, un empresario que celebra un contrato con una empresa internacional, en donde después de un tiempo de haber establecido ciertas actividades empresariales en donde se vendían electrónicos, el señor Juan Hernández se ve la necesidad de poner en implementación implementar las diferentes leyes las diferentes leyes, fuentes y códigos que existen para poder hacer valer este contrato que tenía. En este ejemplo que más adelante les daré, engloba los cambios tecnológicos que motivan las reformas legales. La tercera fuente es la fuente histórica. Son los documentos, textos o testimonios del pasado en los que se contiene el derecho vigente en otra época. Tenemos el ejemplo de que el derecho es un poco más joven que la mercancía, que el hecho de comercial. Entonces tenemos que un ejemplo podría ser el código de Humarami o las 7 partidas. Después tenemos también las fuentes históricas, y en las fuentes históricas, en las fuentes históricas hablamos de cómo radica la diferencia entre ellas. La diferencia esencial entre ellas es que el derecho vigente que crean las fuentes formales crean el derecho vigente, mientras que las materiales lo inspiran y las históricas lo documentan, es decir, que también sientan un precedente para casos futuros, dejando así una huella para los casos como será el que les voy a hablar más adelante. La segunda pregunta nos dice cómo se combinan las fuentes por jerarquía normativa para producir un sentido armónico y conforme al marco constitucional convenial aplicable. ¿Por qué existe? Tenemos entonces que las fuentes del derecho no actúan de manera aislada, sino que se integran en una jerarquía. Esta jerarquía le da coherencia al sistema jurídico. En México se organizan de la siguiente manera. Tenemos primero que la madre de todas nuestras fuentes jerárquicas es la Constitución política, con nuestra Constitución política de los Estados Unidos. Esta sería nuestra norma suprema, la que se
se pondera por adelante de todas las leyes. Después tenemos los tratados internacionales de derechos humanos. En este mismo rango se habla en el artículo 1 constitucional. Tenemos la segunda, que son las leyes federales y locales. Después tenemos los reglamentos y normas administrativas. Y cuarto, la jurisprudencia, los principios generales de derecho, las costumbres como las fuentes interpretativas y supletorias. Tenemos entonces que se debe de interpretar la norma en el sentido más favorable para el usuario, sin dejar de lado que la norma jurídica tiene que llevar una coherencia, tomando en cuenta que la Constitución política es la norma suprema de estos. Se habla de una pirámide de las leyes de jurisprudencia, es una pirámide en donde se engloban el marco jurídico y se lleva a cabo este ordenamiento de las leyes. La tercera pregunta de este video es la importancia de las fuentes internacionales en un caso. Les hablaba al inicio del video del caso. En el caso práctico tenemos un caso donde está un comerciante llamado Juan Hernández. Este comerciante está dedicado a la importación y exportación de productos electrónicos. Él celebró un contrato de compraventa con una empresa estadounidense. En dicho contrato estableció que las controversias derivadas del mismo serían resueltas conforme a los principios generales del derecho comercial internacional, reconocidos por los organismos internacionales. Tiempo después surgió un conflicto, ya que existió un supuesto incumplimiento por parte de la empresa estadounidense, en donde Juan Hernández decidió presentar una demanda ante los tribunales mexicanos, invocando no solo el contrato celebrado, sino también diversas leyes, tratados internacionales en materia de comercio. ¿Qué tengo que decir respecto a este caso? Bueno, el señor Juan Hernández, dedicándose a una importación y exportación de productos, refleja las diversas fuentes que anteriormente les hablé. Entre ellas, se habla de las fuentes reales, formales, históricas e internacionales. Tenemos entre las principales de las reales que en su contrato, si tomamos en cuenta, se presenta la globalización y el comercio internacional. ¿Por qué es importante resaltar esto? El incremento de las relaciones comerciales entre diversos países y la necesidad de establecer reglas uniformes crea una necesidad latente para que se apliquen normas de compra y venta en donde se pueda cumplir este contrato. Tal es el caso del señor Juan Hernández.